hablando de contención emocional, yo lo que siempre les digo a los pacientes cuando tengo el privilegio de conocerlos es preguntarles qué saben o creen saber sobre el cáncer, porque me parece que lo que se sabe muchas veces, lejos de ayudar, es un obstáculo mayor en el proceso de adaptación a la enfermedad, porque he sostenido durante muchísimos años que el cáncer es una de las enfermedades más estigmatizadas que existen, porque la hemos ido aderezando a través de los años con muchos mitos, verdades a medias o francas mentiras que de tanto repetirse se han convertido en hechos para muchas personas, de tal suerte que cuando el paciente es diagnosticado puede ser víctima de las propias creencias que tenía sobre el cáncer o personas con muy buena intención cercanas al paciente creen en estos mitos y al decírselos hacen que para el paciente sea todavía más difícil entender y lidiar con el proceso de la enfermedad. Sabemos que para muchas personas el cáncer sigue siendo sinónimo de muerte, sinónimo de dolor. Hay muchos que afirman con franca irresponsabilidad, por decirlo lo menos, que las emociones negativas, y las entrecomillo, o la ira, el resentimiento, pueden generar el cáncer cuando nadie ha probado esto científicamente hasta el día de hoy. De tal manera que lo primero que yo les diría es, pregúntate, ¿qué crees sobre el cáncer? Para poder entonces ir entendiendo el significado que la enfermedad está teniendo en tu vida. Si la persona cree que la enfermedad cualquiera, y en este caso el cáncer, es un fracaso o es una expiación, está pagando alguna culpa, o lo ve por otro lado como un reto o como una parte natural de la vida, desde luego que la respuesta será distinta, la actitud con que se asuma también lo será. Desafortunadamente, en la época moderna también hemos querido crear un mundo fantástico donde solamente existe lo que para nosotros es bueno. Y entonces escuchamos que hay que decretar que todo estará bien, que hay que decretar que no enfermaremos de nada, cuando esto también es una falacia. Si fuera cierto, no habría enfermos, no habría pobres y no habría ningún sufrimiento en el mundo. La verdad es que la enfermedad ha sido compañera de viaje de la especie humana y de la especie animal desde el principio de los tiempos. Entonces, si aprendemos a verlo como un reto, vamos a ver un poco más adelante cómo esto nos puede ayudar sin duda alguna en el proceso. También hay quienes lo ven con estoicismo o quienes están alrededor piden que el enfermo sea casi estoico y entonces eres un héroe y tú tienes todas las herramientas para luchar en esta guerra sin fin y los medicamentos son armas. Y hay a quienes les ayuda este lenguaje bélico, pero también hay quienes sienten esto como un peso muy grande sobre sus hombros porque se les pide casi que se conviertan en héroes de la noche a la mañana, cuando en realidad todos somos seres humanos con muchos potenciales, pero también debilidades, y ante la adversidad, los seres humanos siempre nos doblamos. También es verdad que en la gran mayoría de los casos, nosotros mismos, con el uso de nuestras herramientas, podemos levantarnos y continuar hacia adelante. Pero veamos cómo los mensajes pueden hacernos creer y entender las cosas de distinta forma. Por otro lado está el victimismo, que tampoco ayuda, porque es cuando una persona se sienta en un lugar de víctima y entonces se siente títere del destino, porque cree que no puede hacer nada para cambiar lo que está sucediendo, que las cosas malas están sucediendo injustamente, porque las considera malas, desde luego,
y ante lo cual no puede hacer nada o puede hacer muy poco. Esta cultura del victimismo tampoco le ayuda a echar a andar sus propios recursos para adaptarse y continuar hacia adelante con su vida. Por otro lado, y lo decían sobre todo el doctor Martínez Clauel más temprano por la mañana, como el cáncer, la enfermedad, genera una crisis que no solamente toca al paciente, sino a la familia, y yo diría el contexto y la cultura en general. Es decir, el paciente tiene unos deseos y unas necesidades y está enfrentando un reto, pero la familia es parte de ese sistema familiar que cada uno hace que cada uno viva lo que está sucediendo desde su propia perspectiva, con sus propias herramientas, con su filosofía de vida, con su etapa del desarrollo. Todos tienen además roles que cumplir dentro de ese sistema familiar, y ante la crisis que provoca la enfermedad, estos roles se ven modificados, se ve una disrupción que puede ser menor o mayor de acuerdo a personalidad, manera de enfrentar las crisis y también del contexto. ¿Qué pasa si ahí en esa familia hay otro enfermo o hay una persona con discapacidad o hay un adulto mayor que tiene otras necesidades o hay problemas económicos, hay problemas de adaptación en general, hay una disfuncionalidad severa? Todo esto va a incidir en cómo cada quien vive la crisis y entender además que estas diferencias individuales finalmente conducen muchas veces a la desinformación y al conflicto, porque a lo mejor el paciente hoy se encuentra triste, pero la pareja se siente enojada, los hijos desconcertados o temerosos, y entonces, ¿quién va a sostener a quién? Será importante, por eso, ver cómo el paciente se coloca en primer lugar para desde ahí comunicar lo que necesita y que todos vayan entendiendo cuál es el papel que les toca, qué pueden hacer y qué no les toca hacer a ellos. Y por otro lado, la cultura, que están ahí las normas, los preceptos, las tradiciones, la fe o el sistema de creencias que se tenga dentro de esa comunidad, que también van a afectar en la manera en que se adaptan al proceso de la enfermedad. Este diagrama nos ayuda a entender, pues, que hay una infinidad de necesidades que habrá que priorizar, y en este caso, desde luego, el paciente pues tendrá que estar en un lugar central. Por otro lado, quise poner este diagrama que nos puede ayudar a entender por qué duele. Y cuando hablo de dolor, como verán aquí, no estoy hablando de dolor físico, que desde luego que existe, sino del dolor total, este término que acuñó la doctora Cicely Saunders en los años 60 del siglo pasado para describir esto que no lograba entender por qué los pacientes, si se les daba el medicamento para ayudarlos en los síntomas de la propia enfermedad o de los tratamientos, seguían teniendo dolor, o la familia presentaba un sufrimiento que no venía de la parte física porque ellos no estaban enfermos, pero había este sufrimiento emocional, espiritual y social que finalmente ella reunió en este término de dolor total. Y el dolor emocional, ¿de dónde viene? Pues viene de los altibajos que la persona siente al ser diagnosticada con una enfermedad que impone límites, que pone una pausa en la vida de la persona, en el mejor de los casos, que hace que sienta las emociones más intensas y más cambiantes, entendiendo que somos seres 100% emocionales y que todas son normales. Y en este sentido, a mí no me gusta calificar de buenas o malas, o positivas o negativas, porque todas tienen una función. Pero claro que cuando la persona
no entiende qué está pasando, va en el proceso de ir tratando de aterrizar lo que le dijeron, el diagnóstico que le dieron, sabiendo por dónde tiene que caminar. Las emociones se hacen muchas veces contradictorias e intensas y habrá que darles tiempo para entenderlas, para saber cómo nos pueden ayudar y gestionarlas de la mejor manera. No tenerles temor, no tratarlas de reprimir, pero sí aceptarlas para poderlas trabajar de la mejor manera. Y en la parte espiritual, por supuesto que vienen estos cuestionamientos de por qué a mí, por qué ahora, qué significado tiene la vida, qué significado puede tener la enfermedad, qué hay para mí el día de mañana. Y esto, repito, lo viven también los familiares desde su propio lugar en el entorno familiar. Y la parte social, somos seres eminentemente sociales que necesitamos de los otros, nos hacemos seres humanos en realidad en la relación con los otros. Cuando viene una crisis como la enfermedad, también estos vínculos se hacen difíciles. Hay personas que se alejan porque no saben qué decir, pero pueden provocar un sufrimiento en el paciente y en la familia. O bien hay una red social disfuncional o débil cuando lo que necesitamos son relaciones más estrechas, nutricias, vínculos cercanos, que no significa que necesitemos un ejército, pero sí todos necesitamos dos personas que sepan escuchar, que ofrezcan el brazo para acompañarnos en el proceso. Ahora, bien, lo que me gustaría, porque creo que esto es lo que más nos ayuda a todos, es sugerencias. ¿Qué sugerencias? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los pacientes y las familias para adaptarse de la mejor manera al proceso de la enfermedad? Una es mantener una rutina. La rutina nos da certeza a los seres humanos. Cuando yo despierto cada día y sé que tengo cosas que hacer, que dentro de mi día hay ciertas tareas que cumplir, algunas que tengo que hacer, como en el caso de un paciente será atender a sus citas, seguir su tratamiento, adherirse a él de la mejor manera, pero también incluir en esa rutina aquellas actividades que les dan sentido y que les gratifican, todas aquellas que puedan mantener de lo que tenían y les gustaba antes de la enfermedad, como también integrar nuevas actividades que por los testimonios a lo largo de los años que he tenido de muchos pacientes, me dicen cómo han descubierto también nuevas actividades que les dan sentido. Entonces, se trata de tener siempre un para qué levantarme, pero también esto ayuda a que el sistema familiar siga funcionando. Como dijimos antes, hay roles que se ven modificados por necesidad y alguien más tendrá que tomar actividades o tareas que antes no les correspondían, pero que ahora en esa redistribución y afán de ayudar a quien lo necesita, todos tienen que tener una tarea. Y yo aquí no alejaría a los niños, también ellos tienen una función y también ellos pueden tomar pequeños compromisos de acuerdo a su edad que les hagan sentir parte de aquello que está sucediendo y que están poniendo de su parte algo para que el paciente y la familia entera siga funcionando de la mejor forma. Por otro lado, algo que me parece fundamental es conservar el control en lo que sí podemos controlar. Los seres humanos tenemos una necesidad imperiosa de creer que controlamos todo lo que sucede en nuestras vidas y si me apuran un poco, diría que también tenemos la necesidad de sentir o pensar o creer que controlamos la vida de nuestros seres más queridos. Sin embargo, esto no es real y ahora con la pandemia creo que podemos entenderlo aún mejor. Hay cosas que suceden que no podemos evitar, que no podemos controlar, pero hay otras que sí. Entonces, la atención y el foco tienen que estar en eso que sí puedo controlar. Y ustedes me pueden preguntar, pero ¿cómo qué puedo controlar? Puedes controlar el hecho de adherirte a tu tratamiento de la mejor manera posible. Tú puedes decidir con qué actitud vas a asumir el reto que tienes por delante.
No porque sea fácil, no porque no puedas llorar o estar triste o enojado, pero con qué actitud decides moverte hacia adelante. Todo menos quedarte con los brazos cruzados, tal vez sea lo mejor. Tú puedes controlar ciertas actividades durante el día, cómo quieres gastar tu energía. Una parte se te irá desde luego en el tratamiento, en las visitas médicas, pero el resto de tu día, ¿cómo lo vas a invertir? ¿En qué lo quieres disfrutar? Eh, Tú puedes controlar tus creencias, tu fe, tu esperanza, tu filosofía de vida, reencontrarte contigo mismo, entender qué es lo más importante en tu vida, entender que la enfermedad no vino para hacerte un daño, que tú no eres culpable por eso, que eres responsable solamente de lo que tienes por delante. Tú puedes controlar qué tanta información quieres sobre tu enfermedad, dónde vas a buscar esa información. Tú puedes controlar a quienes quieres cerca de ti para acompañarte en el proceso. Entonces, nuevamente, ¿qué sí puedo controlar? Y esos globitos los quiero traer conmigo. Y me libero de aquellos lobos que no puedo controlar y que no están en mí. Por otro lado, también ayuda muchísimo mantener una buena comunicación, tanto con la familia como en el equipo de salud. Una buena comunicación es aquella que es transparente, que es franca y es directa. Cada sistema familiar suele tener sus propios sistemas de comunicación y muchas veces sin darnos cuenta sacamos de esa comunicación abierta a los niños porque creemos que ellos no entienden o no tienen la capacidad o no queremos que sufran. Alejamos a las personas muy mayores porque pensamos que les vamos a hacer también daño. A los discapacitados porque creemos que tampoco nos pueden ayudar. Y lo que hacemos ahí es hacerlos sentir a ellos eh, como alejados de este sistema, como que nada pueden hacer por nosotros, que no son tomados en cuenta y al mismo tiempo cada quien está sufriendo su propia idea de lo que está sucediendo. Entonces, ahí mi sugerencia es desde un principio abrir la comunicación cuando se trata de niños o personas con discapacidad, hablar las cosas tan sencilla y claramente como se pueda, responder a las dudas de los niños de manera simple y poniendo atención en que vamos a responder a lo que nos están preguntando, no menos, pero tampoco más, y estar dispuestos a que puedan volver con sus dudas y preguntas cada vez que sea necesario. La comunicación es también atreverse a compartir las emociones, saber que puedo estar triste o enojado o con miedo y que puedo sortearlo, que no me voy a quedar ahí y que los demás sepan que si yo puedo, ellos también pueden expresarme su tristeza y su dolor. Vemos que el paciente, sobre todo si tiene esta idea de que hay que ser estoico, de que todo lo puede, de que tiene que mantenerse firme para su familia, para sus seres queridos, cosa que sucede muchas veces con las mujeres, por ejemplo, que quieren seguir siendo la cabeza para toda la familia y no se permiten eh, verse vulnerables ante los demás. Entonces, todo eso lo están viviendo en soledad, en aislamiento. Entonces, atreverse a compartir y que la pareja, los hijos, los padres sepan, sí, puede estar triste, pero no se quede en la tristeza. La tristeza le está ayudando de alguna manera a reflexionar, a reconocer qué es lo que sigue, qué es lo que tiene que hacer, cómo ayudarse. En este sentido, también les están dando permiso a los demás a sentirse así y compartirlo y decirlo y encontrar entre todos respuestas que les puedan favorecer. Fortalecer la red de apoyo que viene de la mano de lo anterior es normalmente la familia más cercana, pero puede haber amigos ahí. De hecho, muchas veces
y más en nuestras familias latinas, tenemos amigos que se vuelven familia. Entonces, tenerlos ahí cerca y que sepan cuáles son las necesidades y los deseos del paciente para poderlos acompañar desde ahí y no desde los deseos y necesidades de los demás. Muy importante es dónde vamos a tener la información. Ya hablaron los médicos también temprano sobre el riesgo de encontrarnos con información que no está comprobada, que no es cierta y que puede ser dañina. Entonces, aguas con el hecho de buscar en internet o el hecho de que una información sale en la televisión o salga en un libro no quiere decir que sea cierta. Preguntémonos siempre quién lo dice, por qué lo dice, en base a qué lo dice. Y todos podremos tener información cierta si nos acercamos a los lugares adecuados. Por un lado, las instituciones de la sociedad civil se han preocupado en tener cada vez mayor información simplificada para los grupos que atienden, pero también tenemos instituciones como en el Instituto Nacional de Cancerología, en nosotros en el Centro de Apoyo para la Atención Integral, tenemos información fidedigna, actualizada y científica para poder acompañarlos a entender su enfermedad, que además sabemos no es la enfermedad probablemente del que está junto de ustedes. Nunca es igual, no solo porque son más de 200 enfermedades en realidad bajo un nombre genérico que es cáncer, sino porque cada circunstancia es diferente, el organismo reacciona diferente a los tratamientos también son muy diversos cada vez más. Entonces, entender lo que le está sucediendo a cada quien le va a ayudar para tomar sus mejores decisiones. Otra sugerencia que yo suelo hacer es cultiva tus pasiones. La vida es pasión y en este afán de vivir con calidad, cada quien tiene que preguntarse a sí mismo, para mí, ¿qué es calidad de vida? A lo mejor para alguien sentarse a tejer es suficiente, para otros tendrá que ser quizá dibujar, pintar, tocar música, ver televisión, estar con los amigos, trabajar, estudiar. No sé cuáles sean sus pasiones, pero en la medida de lo posible, háganlas. Dediquen cada día tiempos para sus pasiones, porque eso les va a dar la energía y el motivo para seguir hacia adelante. La esperanza siempre debe estar presente en el ser humano, la necesitamos, como me decía un paciente, es como traer un chaleco salvavidas esperando no necesitarlo jamás. La esperanza cada ser humano la ponemos donde la necesitamos en el momento que la necesitamos. Así es que algunos será cuando reciben el diagnóstico en pensar, no, el diagnóstico está equivocado y ahí ponen su esperanza. Y cuando el diagnóstico se confirma, automáticamente la persona cambia la esperanza a espero tener la opción de un buen tratamiento. Y así es como el ser humano irá colocando la esperanza donde la necesita. Ya decíamos antes, reconocer y aceptar y gestionar adecuadamente las emociones sin tratar de reprimirlas, porque todas son parte de nuestra naturaleza humana y nacimos con ellas. Así como el miedo nos puede dar energía y nos puede ayudar a entender a qué exactamente le tengo miedo, porque el miedo de ayer puede ser diferente al miedo que tengo hoy o al miedo que tenga mañana. Y si hoy, por ejemplo, alguien le tiene miedo a la operación que le van a realizar, pues entonces será quizá en tener información sobre el procedimiento. Y si el miedo es a qué puede pasar mañana si recaigo, tal vez sea hablar con su médico y enterarse de cuáles son las posibilidades y qué pasaría en ese caso. Y si hay tristeza, pensar de dónde viene y también trabajarla, así como el enojo. El enojo es común y el enojo puede darnos mucha energía que se puede aprovechar para construir, para informarse, para fortalecerse, para decir lo que no me gusta, lo que no quiero, lo que no acepto, para hacer modificaciones en mi vida y vivirla con más plenitud.
También es hacerse responsable de la actitud. Como decíamos antes, no son culpables de la enfermedad, pero sí son responsables de con qué actitud decide cada quien asumirla. Y entender que cuando nos hacemos cargo de nuestra vida, tenemos más posibilidades en todos los sentidos, no solamente de vivir con más calidad, sino de vivir a nuestro aire, con nuestros valores, priorizando nuestras necesidades y nuestros deseos, y en ese sentido también estaremos más capacitados para seguir dando amor a los que nos rodean. Cuando se tiene una crisis delante y hay tantas cosas por decidir y por hacer, lo importante será priorizar. ¿Qué va primero y qué va después? A veces no es tan sencillo decidirlo, acercarse al médico o con las personas que saben escuchar y que pueden ayudarnos a estas tareas podría ser una buena idea. Pero no olvides que tú eres quien tienes la batuta, tú eres quien debe decidir cuáles son tus necesidades, cuáles son tus deseos y quiénes quieres que te acompañen y cómo quieres ser acompañado. El médico es el experto en su materia, el psicólogo en la suya, pero tú eres el experto en ti mismo. Tú debes expresar cuáles son tus temores, cuáles son tus expectativas, qué quieres, qué no quieres hoy y qué no quisieras para mañana. Ahora, busca ayuda psicológica siempre que lo creas necesario. Desde luego, cada quien necesitará diferentes niveles de ayuda y hay que estar abiertos para ofrecerlas. La mayoría de las personas lo que van a necesitar es una información escrita, simplificada, por las organizaciones, como decíamos, que cada vez toman más el rol educativo para con sus pacientes y los familiares. Y esta información puede ayudarlos a ser suficiente para guiarlos y orientarlos en lo que tienen. Pero también está la terapia individual, de preferencia breve, para no crear dependencias a largo plazo y porque muchas veces también la economía impide que estas terapias sean largas. Y también saber que tenemos los grupos de autoayuda y los grupos de apoyo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando hablamos de autoayuda, lo que queremos decir es que es entre pacientes y que son los mismos pacientes quienes llevan las sesiones, quienes las dirigen, quienes ponen las normas y le dan seguimiento. Mientras que cuando hablamos de un grupo de apoyo, están facilitados por un psicoterapeuta, por un tanatólogo, por alguien que está preparado para esa tarea fundamental. ¿Por qué funcionan los grupos particularmente bien? Porque tienen varios factores terapéuticos que son fundamentales para el paciente y la familia. Uno es la solidaridad que se crea, la universalidad, es decir, ahí nos damos cuenta que no somos los únicos, que hay muchos más que están viviendo circunstancias similares. La empatía que se crea al estar viviendo esas circunstancias similares. La pertenencia a un grupo que da cohesión, que da esperanza. En la terapia, tanto grupal como individual, generalmente lo que buscamos es ayudarlos a manejar el estrés y la ansiedad de mejor manera, a la búsqueda de nuevos sentidos, cuando la vida nos sacude, cuando la vida nos presenta crisis importante, normalmente tenemos que ir a la búsqueda de un nuevo sentido de vida y tenemos que prepararnos para ella y entender que el sentido no viene a nosotros, somos nosotros quienes tienen que ir en búsqueda de ese sentido que nos dé fortaleza, que nos impulse a seguir disfrutando de la vida en el día a día. También están encaminadas a fortalecer la capacidad de resiliencia, que hoy sabemos que es una capacidad presente en la mayoría de los seres humanos y que además es posible fortalecerla a través del tiempo. Y en general reconocer todas las herramientas con que cada uno de nosotros contamos, porque esas son las que nos ayudan en los momentos difíciles de la vida y encontrar nuevos y mejores estilos para afrontar lo que nos toca, lo que tenemos por delante.
Yo siempre les recomiendo a los pacientes que imaginen que nacimos con una cajita de herramientas y que esa cajita de herramientas ya hemos utilizado varias de ellas a través de la vida en diferentes circunstancias. Y hoy es momento para volverla a abrir y darnos cuenta de qué herramientas tenemos ahí, cuáles a lo mejor tenemos pero nunca las hemos utilizado y cuáles a lo mejor no tenemos pero nos podemos hacer de ellas porque sabemos y reconocemos que nos pueden ayudar en este momento en particular. Estas son algunas de ellas, pero hay muchas más: la flexibilidad, la paciencia, la gratitud, la esperanza, el optimismo, el sentido del humor, el poder fortalecer la espiritualidad que va más allá de las creencias religiosas. Pueden estar acompañadas de un sistema de creencias, pero no necesariamente. Todos tenemos esta espiritualidad donde están los grandes cuestionamientos de la vida, fortalecerla, entender más quiénes somos, cuál es el papel de nosotros en esta vida, nos puede ayudar también a seguir hacia adelante. Y finalmente, yo quisiera invitarlos a seguir este ABC. A es aceptar los pensamientos y las creencias que tengas sobre la enfermedad, porque para poder despejar los mitos, para entenderla mejor, primero tenemos que aceptar de dónde partimos. La información científica no es fácil de digerirla, no es fácil traducirla en términos que todos podamos entenderla, y ese ha sido uno de los grandes obstáculos para que sea asequible para todos, y por eso cargamos con muchos mitos, porque esos son facilones y se repiten mucho. Pero entonces, primero aceptemos lo que creemos, lo que pensemos, aunque ahora nos haga daño creer esto, pero es el primer paso para entonces ir al punto B, donde será buscar información seria, actualizada, fidedigna, que haga que nosotros nos preguntemos: entonces eso que oí siempre no es cierto. Entonces el resentimiento no tiene la capacidad de provocar cáncer. Entonces el pensamiento positivo, nada más porque pienso positivo me voy a curar. No, parece que no es así. Y esto me llevará a la C, que es cambiar esa visión y esa perspectiva de la enfermedad para lograr entenderla como una enfermedad seria, sí, que necesita de toda mi energía y de un equipo especializado que me ayude a caminar y transitar por ella, pero que no es mi culpa, que no es un castigo, que la viven muchos otros seres humanos, pero que también existen otras muchas enfermedades, tanto o más serias que el cáncer, y que la enfermedad es parte de la vida. Y finalmente, idealmente, llegar a la D para descubrir un nuevo sentido de vida que me dé fortaleza y me permita continuar hacia adelante disfrutando de mi vida. Por último, termino con esta frase: nada en la vida debe ser temido, solo debe ser entendido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por la información tan acertada que nos está compartiendo, y tiene muchísimos mensajes en donde le agradecen justamente por ello. Muchos mensajes muy positivos para usted, pero nos gustaría pasar un poquito a las preguntas para que podamos dar paso a nuestra siguiente ponencia. Por aquí ya tenía algunas identificadas. Muchísimas gracias, y nos puede apoyar con un par de preguntas, maestra Gina. Sí, claro. Muchísimas gracias. Aquí nos está comentando Andy S. Una de sus preguntas es: ¿qué se sugiere en los casos en los que no hay una red familiar grande, hijos únicos o pacientes solos? Claro. Como decía antes, no necesitamos un ejército, necesitamos un par de personas dispuestas a acompañar. Hay familias muy pequeñas o familias muy disfuncionales. Ahí la sugerencia es unirse a alguna asociación que sea afín a
al problema que se está enfrentando, y ahí seguramente van a encontrar una comunidad que les pueda orientar, les pueda ayudar a no sentirse solos, a sentirse acompañados y encontrar los apoyos que necesitan. Muy bien. Otra pregunta que también nos hace Andy y me parece muy importante porque muchos familiares a veces tienen esta duda, es si es conveniente decirle a un paciente sobre su pronóstico o se le genera angustia. ¿Usted qué les aconseja, maestra? Bueno, yo decía que el paciente tiene que llevar la batuta. En ese sentido, yo lo que sugiero es que desde el principio sea el paciente quien le diga al médico cómo desea recibir la información. Si el paciente desde el principio le dice al paciente, a la familia, yo quiero tener la información de primera mano, ser informado de todo y tomar mis decisiones, así hay que hacerlo, hay que respetarlo y evitar esta sobreprotección que a veces las familias con muy buena intención hacen de decir al médico, no lo diga a él, díganoslo a nosotros. No, el médico también es quien tiene que preguntarle al paciente, ¿usted quiere recibir la información? Sí. Y claro que hay formas de dar la información y la esperanza, como dije antes, siempre debe estar presente aún en la etapa avanzada de la enfermedad. Qué maravilla que nos pueda aconsejar sobre esto. Justo Ana Argüello también nos pregunta algo similar y dice que sí es importante a un niño decirle sobre su diagnóstico. Los niños, de acuerdo a la edad, deben ser informados. En palabras muy sencillas, a los niños hay que ayudarlos con dibujos, con un peluche, por ejemplo, para que entiendan en qué lugar del cuerpo está el tumor, qué tratamiento le van a dar y en qué consiste el tratamiento, para que los niños se sientan confiados en primer lugar de que se les está hablando con la verdad porque perciben todo lo que está aconteciendo alrededor, y si no hablamos con la verdad, ellos lo saben y estarán sobre alertas, esperando escuchar algo, y la imaginación nos puede llevar a escenarios mucho más complicados. Entonces, en palabras muy simples, muy sencillas, acompañarlos, irles diciendo lo que le van a hacer, qué puede sentir y saberse siempre amados, aceptados y que siempre estarán acompañados. Eso tiene que ir siempre de la mano de cualquier plática con los niños. Qué maravilla. Pues maestra, muchísimas gracias. Por supuesto, hay más comentarios, preguntas que si usted nos hace favor ya después de contestar para hacérselos llegar a todas estas personas que están aquí muy atentas de su ponencia, pues se lo vamos a agradecer mucho. A nombre de toda la red y personalmente le quiero agradecer por su información tan valiosa y por todo lo que nos compartió en esta mañana. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Verónica. Muchas gracias a todos los que han escrito y que siga el Congreso adelante. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Vamos a presentar su diploma de participación. A la maestra Gina Tarditi, por favor. Listo. Muchísimas gracias, maestra Gina Tarditi, por su participación como ponente con el tema Herramientas de Contención Emocional en el cuarto Congreso Juntos contra el Cáncer. Y como mencionaba Vero, a quien también agradecemos muchísimo su participación moderando las preguntas, es que igual tenemos muchos comentarios de las personas que nos escriben, muchas felicitaciones, nos dicen que valoran muchísimo que han podido escuchar cómo manejar sus emociones, todas estas recomendaciones. Y yo sí quisiera leer una de las últimas preguntas que veo que agregan, porque creo que es importante. Si la persona no acepta su enfermedad, uno como familiar, ¿qué debe hacer? Bueno, si no acepta la enfermedad, estoy entendiendo que no cree en el diagnóstico o que no quiere hacer nada ante el diagnóstico, y son situaciones diferentes. Si no cree sobre su diagnóstico, pues intentaría convencerlo de ver una segunda opinión, escuchar una segunda opinión. Si sí entiende el diagnóstico, pero no quiere hacer nada al respecto, intentaría platicar con la persona
pero la decisión final es de la persona. Y a veces acompañar al paciente desde sus, por eso hablaba yo de sus deseos y necesidades, puede ser bien complicado porque pueden tomar decisiones opuestas a lo que sus seres queridos quisieran para él, pero aún así, si después de hablar y tratar de negociar, el paciente se sostiene en no aceptar un tratamiento, por ejemplo, una cirugía, pues habrá que acompañarlo en esa difícil decisión y saber que puede cambiar de opinión también y estar abiertos a acompañarlo en eso de sub y baja. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que importantes palabras y nos quedamos con mucho que reflexionar. Pero creo que podemos recomendar los libros. ¿Se pueden conseguir fuera de México? Sí, por Amazon. Por Amazon están disponibles algunos de ellos y otros a través de las mismas editoriales los pueden solicitar y se les envía al país que sea, y hay algunos que están de manera digital también, que lo hacen más sencillo, ¿no? Las emociones y el cáncer, por ejemplo, y el duelo en medio de la pandemia se pueden conseguir digitales a través de Gandhi, de las editoriales, y eso los puede hacer pues fácil, ¿no? Las editoriales preguntan, son distintas. Para las emociones y el cáncer es Oceano, y para el duelo es Fontamara, cuidados paliativos también es Fontamara, y Ibuku es para el duelo en medio de la pandemia, y está, como les decía, en forma digital.